Es una pregunta que toca los desarrollos curriculares que realizamos en cada una de nuestras escuelas. Y en ese sentido, quiero agradecer especialmente al trabajo de la Comisión de Ecología Integral, que, bueno, con quienes hoy nos estamos encontrando, porque es un espacio que es para educadores, educadoras de nuestras escuelas, pero que sabemos que toca el proyecto más amplio de cada una de nuestras obras y especialmente hoy estamos hablando para este campo pastoral. Así que bueno, muchas gracias también a la comisión. Entonces les decía que cuando en el 2015 el Papa nos invitó a adentrarnos en esta dimensión tan importante, todos comenzamos, ¿no?, a ponernos en clave de esta reflexión, más allá de que ya existían marcos normativos que también nos ponían en esta clave. Y en el 2018, la congregación salesiana también nos invitó a sumarnos al colectivo internacional Don Bosco Green Alliance. Estoy seguro que muchos se acuerdan porque las casas se fueron sumando y aparecía esta dimensión del cuidado ambiental acercándose al quehacer digamos, y a lo que llevamos adelante e impulsamos en nuestras escuelas. En el 2019, nuestra inspectoría, bueno, ahí estamos en la segunda plaquita, Nico, porque estamos en el recorrido. En el 2019, nuestra inspectoría también quiso, digamos, dar un paso más y por eso empezamos a trabajar y fuimos invitados al compromiso Casa Común de la Inspectoría Seferino Namuncurá. Dando pasos entonces en este sentido, el año pasado se conformó la Comisión de Ecología Integral Inspectorial Conecté. Toma. y justamente, Inocente esto que no a te ver, manda la tenemos información. algunos para que necesitaba, ahí está. Y justamente la idea fue el poder acercar cada vez más las realidades de nuestras casas y para transversalizar esta dimensión y poder acompañarnos como comunidad sectorial, no solo en la búsqueda, sino en la organización de aquellas acciones que nos permitieran arribar cada vez más a esta, digamos, importante temática. Ustedes recordarán que la Comisión de Ecología Integral el año pasado realizó un relevamiento online justamente para poder construir ese mapa inspectorial de las acciones ecológicas que ya se realizan en nuestras casas. Ese mapa fue el insumo que durante este 2023, acá nos vemos reflejados, más de uno verá que está su casa, ¿no?, en el mapa inspectorial. Entonces, este mapa y el relevamiento le permitió a la Comisión durante este 2023 delinear las políticas inspectoriales sobre ecología integral. Quiere decir, asumimos que es parte de nuestro objeto de trabajo como iglesia, como congregación salesiana, como inspectoría, Seferino Namuncurá, y aparte de asumirlo como inspectoría, también lo hacemos desde el campo escolar y queremos hoy dar un paso más en ese sentido. Por último, en este breve recorrido que estamos haciendo por el camino que vamos haciendo también, digamos, local y zonalmente, decirles por qué ecología integral. Porque acá mencionamos otros nombres, mencionamos el cuidado de la casa común, mencionamos la alianza, ¿no? Green Alliance de Don Bosco, y de pronto para la inspectoría nuestra aparece la denominación ecología integral. Entonces, sin duda, esto también marca desde la reflexión un posicionamiento. Y esta comisión, en su marco de referencia, ha explicitado este posicionamiento también refiriéndose a lo que el Papa Francisco nos compartía en la encíclica de 2015, refiriéndose especialmente a la persona de San Francisco de Asís. Y quisiera, antes de darle la palabra a con este espacio, esta conversación,
recuperar lo que el Papa Francisco nos decía sobre Francisco de Asís. Decía, en él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Con esta frase queremos abrir esta conversación y darle la palabra, en este caso, a Agustín, y ahí vamos a entender por qué nos sigue convocando como búsqueda para una construcción compartida y comunitaria, la ecología integral. Gracias a todos por estar, y a la Comisión de Ecología Integral especialmente. Los vamos a ir escuchando y los vamos a ver en la pantalla, y los vamos a ver en la pantalla también, que diferenciados con la sigla CEI, ¿no? Le vamos digamos, en la medida que van hablando, les vamos a pedir que se presenten. Hemos visto recién una fotito. Acá estamos, bueno, se sumó recién Elena, que también es de la comisión. Foto en la que vemos que están representadas en diferentes campos o dimensiones de nuestra inspectoría. Bueno, por eso, en la medida que vayan hablando, se presenta, y también si a alguno no le toca hoy dar la palabra, después lo vamos a referir especialmente. Bueno, muchas gracias y continuamos con nuestro espacio de conversación. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por querer compartir este momentito juntos. Cuando pensábamos este momento hace un tiempito, y queríamos iniciar el momento de oración, pensamos y le sugerimos a varios chicos y chicas que comparten sus jornadas de oratorio en distintos patios de nuestras casas salesianas, que hicieran un relevamiento de las condiciones en las que se daban esas prácticas, ¿no?, educativas, pastorales, y de alguna manera para ver cómo esta pregunta que decía Gabriela al comienzo, que nos compartía, ¿no?, cómo el grito de la tierra también es el grito de los pobres, ¿no? Porque a veces naturalizábamos determinadas condiciones y veíamos cómo el maltrato hacia la casa común afecta principalmente a quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces vamos a comenzar con un momentito de visitar estos patios, estos oratorios nuestros, salesianos, de nuestra inspectoría, también el patio de alguna de las obras de nuestra inspectoría de distintas regiones urbanas y regiones rurales, donde vamos viendo cómo a veces una mirada poco responsable, digamos, principalmente afecta a los más pobres, y nos va, digamos, dejando un marco, digamos, bueno, no voy a anticiparme, después les voy a pedir que cuando miremos las imágenes podamos ver qué va resonando en cada uno de nosotros y cada una de nosotras. También ver que va a estar algo de esto del impacto ambiental, pero también algo de las respuestas que como comunidad podemos comenzar a hacer, ¿no? Bueno, entonces los invito a mirar este videíto. Está interligado como si fuéramos uno. Todo está interligado en esta casa común. Todo está interligado como si fuéramos uno. Todo está interligado en esta casa común. El cuidado de la
las flores del jardín, de los bosques, ríos y manantiales, el cuidado del aire y los biomas, de la tierra y de los animales. El cuidado del niño por nacer, a los niños un amor especial. El cuidado de los enfermos y ancianos, por los pobres opción preferencial, porque todo está interligado, como si fuéramos uno. Todo está interligado en esta casa común. La lucha por el pan de cada día, por trabajo, salud y educación. La lucha por librarse del egoísmo y la lucha contra toda corrupción. la lucha contra el mal del consumismo. Para ofrecer una tarjeta de crédito Había hecho la $1 millón de euros. Padre, Aprovechar el tiempo de descanso, de la belleza de este mundo y del más allá, porque todo está interligado, como si fuéramos uno. Todo está interligado en esta casa común. Bien, entonces ahí veíamos algunas imágenes de algunos patios nuestros, algunos jóvenes que acercaron imágenes de sus oratorios, de la realidad así en la que se van encontrando con los chicos y las chicas en la semana. También de algunas respuestas comunitarias frente a algunos problemas como la basura, ¿no? Así la contaminación a cielo abierto. Entonces los invito como a compartir la siguiente pregunta y ahí ustedes van a ver un código QR, ¿sí? O ahora nos van a mandar por el chat un link para completar, bueno, qué fuimos sintiendo cuando fuimos viendo estas imágenes, ¿sí? Tomarnos un ratito para ver qué fuimos sintiendo al encontrarnos con estas imágenes. Preocupación, dolor, cambios urgentes, pausa, orgullo, esperanza también, alegría, concientizarnos entre todos, parcialidad, justicia social, impacto, amor, esperanza, concientizar entre todos, Don Bosco, ahí está, se fue completando más. Esperanza, bueno, qué lindo encontrarla en el centro, esa palabra. Trabajo, compromiso, preocupación. Qué bueno que nos impacte por ese lado, ¿no? Como comunidad, ¿no? Con el deseo de querer transformar, de querer hacer un cambio. Frente al dolor, también como que como comunidad nos va saliendo casi que al unísono el deseo de dar una respuesta. Así que hermoso esto que vamos encontrando así entre nosotros. La Comisión de Ecología Integral, cuando empezó a trabajar,
en estos 2 años que está conformada, también en un momento quisimos como expresar aquello en lo que creemos, ¿no? Y de alguna manera hicimos un credo, ¿sí? Con aquellas cosas a las que queremos también, digamos, compartir en la comunidad inspectorial, ¿sí? Entonces vamos a leer 3 parrafitos de ese credo que como Comisión de Ecología Integral quisiéramos compartir con toda la comunidad inspectorial. ¿Alguien quiere leer? Creo yo, Hola. Agus. Ah, ahí está. ¿Quién se ofreció? Sonia de General Hacha, Dale. dale. Hola, hola Agustín, ¿qué Gracias. tal? Tanto Hola, tiempo, Sonia. ¿cómo Muy estás? bien. Bueno, creemos en un Dios Padre, de quien todo fue hecho, creador de todo lo bueno y bello que nos rodea y conforme. Creemos en Él, que diseñó y pensó con su amor cada criatura, cada paisaje, cada hombre y mujer, para que vivamos en una alianza plena y trascendente, que cuida y ama la vida, don sagrado que debe ser protegido y defendido. Creemos en un Dios histórico, presente en la naturaleza que nos rodea y nos sale al encuentro cada día, compasivo con ella por los deterioros y atentados que la pasión del pecado ha realizado a lo largo de generaciones. ¿Continuó? Creemos en Jesucristo, Señor y Dios nuestro, por quien todo fue hecho. Él, palabra encarnada entre su creación, dio testimonio y victoria de la entrega de la vida por el sufriente y el excluido. Creemos en la vida que vivió, en la radicalidad del amor hasta las últimas consecuencias, para que la comunión con el Padre vuelva a ser plena y de salvación. Creemos que padeció en carne propia todo dolor que con nuestro pecado infligimos a su creación. Creemos en el combate espiritual contra la indiferencia, sea hacia el necesitado y excluido, herido en su dignidad de hijo como en la naturaleza toda, herida en su dignidad de proyecto divino. Creemos en las bienaventuranzas con radicalidad, porque es desde la esperanza de Jesús que aceptamos combatir contra el pecado a costa de la creación que se nos encomendó custodiar. Creemos en el Espíritu Creador, soplo de vida, fuego, agua, brisa, aceite, vino, en quien todo fue hecho, espíritu de misión y comunidad, que hace arder los corazones de quienes se dejan inspirar por la misión siempre viva y vigente de Jesús. Creemos en su impulso de amor, espíritu del poder del Hijo, que nos anima a cuidar a los más frágiles, poniendo al servicio nuestros dones para crear proyectos y accionar, construyendo el reino de Dios en la tierra. Creemos que el Espíritu asiste con su fuerza y valentía la conversión de los corazones, acompañando la radicalidad evangélica con hábitos sanos y sencillos, beneficiosos para esta hermana tierra. Gracias, Sonia. Bueno, damos Gracias. comienzo así, con este deseo de, como comunidad salesiana en Argentina Sur, poner nuestras manos al servicio del cuidado de la casa común. Le doy paso entonces a Belén del equipo. Bienvenida, Belén. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a quienes fueron llegando y conectándose ahora. Eh, bueno, yo trabajo como referente de pastoral en la Escuela Salesiana Don Bosco Congreso y desde ahí es que se me convocó para participar de la comisión el año pasado. Además, soy profesora de biología, entonces digamos que se me junta el ganado acá, ¿no? Se me juntan las dos pasiones y los dos motores en mi vida. Así que desde ese lugar me parecía lindo como poder iluminar este momento del conversatorio desde algunas cuestiones, digamos que teóricas, pero más reflexivas, ¿no? Gaby nos mencionaba al principio que nosotros tomamos algunas de estas iniciativas a partir de la reflexión que nos invita a hacer el Papa Francisco. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es presentarles algunos puntos de esa encíclica que algunos capaz ya leímos o que vimos algunas ideas por ahí sueltas en algún momento, porque está desde 2015 este documento dando vueltas y en su momento fue muy novedoso, ¿no? En ningún momento había sonado tan fuertemente este llamado por parte de la Iglesia
a, a revisar cuál era nuestro vínculo con el cuidado de la casa común, ¿no? También utilizando este concepto de tan indicano en su lugar, ¿no? Así que me parecía lindo como a partir de todo lo que estoy reflejando de si querés pasar al título de la iluminación, Nico, me parecía como lindo pensar que todo lo que nosotros vamos a ir pensando y viendo en este conversatorio nos lleva obviamente a propuestas educativas que no pueden salir de otro lugar que nuestro corazón, ¿no? Apareció Don Bosco y dije, bueno, educar también es cosa de corazón, ¿no? No es algo que nada más queda en una propuesta apartada o sencilla o de otra disciplina, no sé, bueno, nada más los que están en el aula que pueden encargarse de esto van a educar en esto, sino que puede brotar de un montón de convicciones súper fuertes y que pueden estar muy arraigadas a la vocación de cada uno, también como educadores y educadoras. Podemos avanzar. Bien, el documento de Francisco, ¿sí? Laudato Si, por si alguno capaz no lo escuchó mencionar o le suena como algo más lejano, porque es una realidad, desde el 2015. Algunas personas ya fueron anticipando que probablemente este año saque un nuevo documento retomando algunos puntos de esta encíclica. Eh, la presenta como la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces, Francisco desarrolla este sentido de casa común. Y arranca con un poema de San Francisco de Asís, como nos mencionaba Gaby, donde justamente recupera San Francisco, observa, analiza, da gracias por todo lo que observa en la naturaleza, ¿no? Pero todo eso que San Francisco observa en la naturaleza no necesariamente da igual a como lo podemos observamos recién en el video. Y habla de un clamor de la tierra, ¿no? De nuestra hermana tierra que clama. El tema es qué hacemos nosotros con ese clamor, porque podemos mirarlo y podemos naturalizarlo, podemos decir, bueno, eso es así, siempre estuvo así, nunca va a cambiar, o podemos hacer algo con eso. Y esto es a lo que nos invita constantemente este documento. En particular, Francisco, como su origen latinoamericano nos lo va demostrando, utiliza el método ver, juzgar, actuar, que es un método pastoral, también en varios documentos que se fueron haciendo más en nuestra zona, más que en Europa, pero más en nuestra zona. Es un método muy aplicado a nuestra región, que justamente consiste en el observar la realidad que tenemos, iluminarla, o sea, juzgarla, quiere decir iluminarla desde los diferentes documentos, desde la palabra, desde el magisterio, desde diferentes herramientas que podamos tener, y a partir de eso actuar, es decir, realizar acciones diferentes o realizar diferentes propuestas en base a esa realidad y ese análisis que se pudo hacer, iluminados obviamente por la gracia de Dios. Podemos avanzar. Vamos a ver que a lo largo de todo el documento, esta es la forma en la que Francisco nos transmite todo esto. Todo el tiempo va a haber un análisis de la realidad, una conceptualización teórica de algunas cosas. La verdad es que tiene mucha información también acerca de, desde puntos de vista teóricos en cuanto a, no sé, cuestiones biológicas, ecológicas, físicas, químicas, inclusive un análisis cultural, social, económico, político. Vamos a la anterior que todavía no llegué a ese punto. En la otra. Ahí está. Y uno de los primeros puntos que nos van a ayudar justamente, ahora que ya vimos la realidad, ¿no? Porque vimos y podemos seguir observando la realidad que tenemos a partir de este video que nos mostraba Aus, yo tomé el concepto de creación en el cual hace hincapié Francisco, y donde dice, bueno, esto, para la tradición judío-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque se habla de un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Me parecía muy interesante este concepto porque nos empieza a abrir, ¿no?, la mirada acerca de qué nos supone el cuidado de la casa común. ¿Qué entendemos nosotros por naturaleza, por ambiente? ¿Es eso que está allá afuera? Al menos creo que
Esto es más como un análisis de lo propio, ¿no? Pero estando en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil estar en contacto con la naturaleza. Pero la naturaleza no es toda la creación. Nosotros también somos creación. Las personas que tenemos al lado son creación de Dios, ¿no? Y es muy lindo poder preguntarnos, pero también es interpelarnos y cuestionarnos qué conciencia tenemos de que yo, las personas que tengo al lado, la naturaleza misma, las otras criaturas, son don de Dios, ¿no? ¿Qué conciencia tengo yo o qué conciencia tenemos en nuestros espacios educativos en los que estamos de que todo eso es don de Dios, porque fue creado por Él? Es como una pregunta interesante para poder hacernos y para poder mirarnos como criaturas desde ese lugar. Ahora sí avanzamos. Desde este concepto, Francisco Testamento, en particular, obviamente que se refiere a algunos puntos del Génesis, y retoma en particular Génesis 2:15, en donde se utilizan las palabras cuidar y labrar, ¿no? Durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad, pero particularmente en la historia de la Iglesia, se utilizaron más los conceptos de dominio del ser humano por sobre lo que Dios había creado, ¿no? Porque entonces el ser humano tenía que ejercer cierto poder y organizar y no sé qué, pero nos encontramos con que hay otras palabras también que hablan de qué significa, cómo es esa relación que tenemos que tener con lo creado. Y en Génesis 2:15 utiliza estas palabras la Biblia, ¿no? Cuidar y labrar. Cuidar es proteger, cuidar es garantizar que algo esté bien, buscar el bien de eso, ¿no? Y labrar habla del trabajo, del compromiso con que algo pueda dar fruto. En ningún momento la palabra nos invita a dominar o explotar los recursos que la naturaleza nos ofrece. Y entonces nos empieza a mostrar que hay tres cosas que se interrelacionan en esta creación. Dios como creador de todo, nosotros como humanidad que tenemos esta tarea de cuidar y labrar, y la naturaleza que nos ofrece un montón de cosas, pero que también nos invita a pensar en qué lugar la ponemos. Entonces, ¿qué relación establecemos entre estos componentes de la creación? Durante mucho tiempo se puso a la humanidad en el primer lugar y la naturaleza como aquello que estaba, bueno, a disposición nuestra y que podíamos hacer lo que queríamos con eso. De Dios a veces nos olvidamos, a veces nos acordamos, pero también está bueno como decir, bueno, estos tres recuadros, ¿en qué lugar ponemos a cada uno? Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está afuera, la humanidad está en el centro y la naturaleza está por algún lado. La humanidad y la naturaleza están conectadas entre sí o están desconectadas. Creo que la reflexión que podemos hacer hoy también es esta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos tres componentes de la creación que nosotros hacemos, que nosotros tenemos internalizada? Avanzamos. Después, por otro lado, también Francisco lo que hace es tomar la imagen de Jesús, ¿no? Que uno podría decir, bueno, Jesús en ningún momento habla de la creación en sí misma, pero sí, la realidad es que la gran mayoría de sus parábolas, por ejemplo, tienen un reflejo de la naturaleza. Todo el tiempo él dialoga con las personas a partir de lo que observa, a partir de lo que se ve, siempre habla de la cosecha, siempre habla de las semillas, habla del árbol, habla de las aves, ¿sí? No desde una realidad alejada. Jesús no está fuera de lo que sucede en la sociedad en la que se mueve. Y siempre su mensaje resuena con lo que está pasando en esa realidad. Hay una comunión de su mensaje con lo que sucede socialmente, políticamente, económicamente. No es que da un mensaje que está en un lugar y bueno, que la sociedad pase por otro lado. Y esa es una reflexión muy importante que también tenemos que hacer. Porque si no, llevamos una propuesta a veces a alguna casa, llevamos una propuesta a las personas que animamos, está alejada de la realidad, o que está como colgada de la palmera y no tiene nada que ver con lo que en realidad está sucediendo. O nos hace nosotros saber que, bueno, por un lado están los problemas ecológicos y por otro lado están los problemas sociales, ¿no? Jesús nos dice, no, está todo integrado, porque somos todo uno, ¿no? Como sociedad estamos insertos en un lugar en particular. Además, Jesús era hijo del carpintero, también aprendió el oficio de carpintero. Entonces, en él podemos observar la imagen del trabajo artesanal. Creo que esto resuena también con
el lema de este año, el aguinaldo, que está en nuestras manos, ¿no? Jesús literal tomaba entre sus manos y debe haber aprendido, esto es una apreciación personal, ¿no? Pero debe haber aprendido a conocer y entender la naturaleza para poder oficiar como carpintero, conocer cuál era la madera necesaria, mirar y valorar cada uno de esos elementos que él podía llegar a utilizar, por ejemplo, para hacer un hermoso mueble. Y usar esas manos también para ponerse al servicio de otros, para partir el pan, para darse a los demás de diferentes formas. Y por último, un mensaje de Jesús súper concreto, súper sencillo, pero a la vez súper revolucionario en su momento, que nos tiene que volver a interpelar en este momento, es la invitación a la fraternidad. La fraternidad universal. Jesús no dijo, este mensaje es para algunos. Dijo, este mensaje es para todos. Todos estamos llamados a mirarnos como hermanos, con una misma vocación, con una misma dignidad. Y en este caso, con una misma vocación humana por el cuidado de la casa común. Jesús es un modelo súper importante y súper cercano para nosotros en nuestras reflexiones del trabajo y de la comunión, de la búsqueda de hacer de las crisis o de los problemas que vemos algo integral. Podemos avanzar. Todo eso que yo acabo de mencionar lo podemos leer en los puntos 79 y 80, más o menos, del documento. Voy a ir mencionando algunos puntos que nos van a ir ayudando como a, si alguno después quiere volver a Laudato Si, ir observándolos ahí. Bueno, y mirando todo esto, nosotros podemos decir, si nosotros como sociedad estamos dentro de un marco ambiental particular, ¿sí? Sea la ciudad, sea el medio del campo, sea donde sea en el medio de la montaña, nosotros no podemos pensar sociedad y naturaleza por otro lado. Entonces, si hay problemas en la sociedad y hay problemas en la naturaleza, tampoco podemos pensarlos separados. La crisis que nosotros estamos atravesando es una crisis socioambiental, dice Francisco. Y entonces, si el problema está integrado y el problema es complejo, la respuesta también tiene que ser integral y compleja. No puede fragmentarse. Obviamente que nosotros después vamos a ir abordando pequeñas partes de ese problema para ir de a poco ayudando a resolverlo. Pero la respuesta tiene que pensarse de forma integral, sabiendo que esa sociedad que nosotros estamos analizando, haciendo crecer, buscando acompañar, está inmersa, está en relación constante con un ambiente determinado, ¿sí? Con esa creación de la que estábamos hablando al principio. Avanzamos. Esto que mencionaba recién lo podemos ver en el punto 139, ¿sí? de la encíclica. Entonces, si nosotros estamos como sociedad dentro de un ambiente determinado, humanamente tenemos la necesidad, ¿sí? Estamos llamados por simplemente ser seres humanos a cuidar esa casa común, a cuidar nuestra hermana tierra. Y eso nos ayuda a tender puentes de fraternidad universal. Tomaba este punto en particular de la encíclica, que es el 228, dice, el cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de fraternidad universal. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar que el cuidado de la casa común es algo que nada más se limita a los profesores que por su materia este tema les compete. No podemos nada más pensar que esto es una preocupación de los jóvenes y que ellos se tienen que hacer cargo entonces de eso. No podemos pensar que eso es de aquellas personas que están, no sé, en una marcha por el cuidado del medio ambiente. No, esto es algo que humanamente nos convoca a todos. Y que durante mucho tiempo no se escuchó ese clamor de la tierra que nos devolvía a nuestra vocación humana por el cuidado de lo creado, porque fuimos creados, estamos en medio de esa creación. A todos nos llama eso de alguna u otra forma, por la motivación que sea. ¿Sí? Esto nos ayuda también a tender puentes con aquellos a quienes acompañamos, a quienes educamos, con quienes nos vinculamos. No puede ser algo que nada más sea de algunos. Avancemos. Por eso,
Francisco plantea el concepto de conversión ecológica, ¿no? Nosotros, si todos estamos llamados o todos estamos invitados a ver que el cuidado de la naturaleza es algo que nos compete a todos, obviamente que hubo momentos en los cuales no escuchamos esto. Francisco introduce este concepto porque dice, bueno, hay algo que tenés que cambiar. Si todos tenemos esta misma vocación humana, el cuidado de la casa común, y no la estamos cuidando, algo se nos perdió en el camino y algo tiene que ser transformado, ¿no? En diferentes momentos del documento, en particular en los puntos 2.17 y 2.26, habla de este encuentro, que así como las diferentes personas que se encontraban con Jesús veían que su vida podía ser distinta, nosotros ver la realidad de nuestros pibes y nuestras pibas que acompañamos, ver la realidad de nuestras casas, ver la realidad de los espacios que habitamos, tienen que producir una transformación en nuestro corazón. Tiene que producir una transformación en nuestra mirada sobre la realidad. No puede quedar igual, ¿no? Y no tiene mucho sentido esto si no nos preguntamos de qué forma queremos hacer este cambio. La invitación que nosotros recibimos a partir de este documento es apostar por un nuevo estilo de vida, con un sentido que nos trasciende. No es solamente, bueno, voy a separar los residuos porque así queda más linda mi casa y queda más ordenada. Que yo pueda, por ejemplo, separar mis residuos en mi casa, o que pueda limpiar algo, o que pueda hacer compostaje, o que lo que sea, sé que puede llegar a ser una pequeña acción que colabora con aquellas generaciones que vienen, que van a recibir un planeta que esté un poquito más cuidado, por lo menos, por esa pequeña acción que yo puedo hacer. El sentido del cuidado de la casa común es algo que va más allá de nosotros. Y tenemos que poder mirar también eso, hay que aprender a autotrascenderse. Y bueno, no me miro a mí, no miro mi recuadro, no miro nada más lo que a mí me conviene o me sirve, sino lo que le pasa a los demás con eso. En esto es súper importante la reflexión que se viene haciendo todo este tiempo acerca de la ética del otro, ¿no? Que venimos haciendo en diferentes espacios salesianos. Porque si yo miro nada más, qué lindo cómo cuido el ambiente desde este lugar, pero no veo a mi hermano que está en necesidad, no veo a mi hermano que está en un lugar en el cual es inhabitable, no es sano ese lugar para él, no tiene ningún sentido. Sigo mirando mi individualismo y mis necesidades y lo que yo puedo hacer. Este nuevo estilo de vida nos saca del estar ensimismados. Francisco usa mucho esta palabra, el ensimismamiento, ¿no? Y nos anima a la colaboración mutua, nos anima a la colaboración con muchas personas de diferentes disciplinas, de diferentes espacios, para poder afrontar estas problemáticas. Creo que un poco también el sentido de la comisión es ese, es que no sea nada más una tarea de algunos. Hay un montón de áreas implicadas en esta comisión. La invitación entonces es a cambiar nuestro estilo de vida, a apostar por un nuevo estilo de vida. ¿Qué es lo que invitaba a hacer Jesús? Solamente que en este momento también estamos llamados a mirar nuestros hábitos sanos, saludables y en comunión con esta creación de la que hablábamos, ¿no? Vamos a avanzar. Hay todo un capítulo en la encíclica del Papa, en Laudato Si, el capítulo 6, es el último capítulo, que habla acerca de los desafíos educativos, ¿no? No es que le dedicó un párrafo, no es que le dedicó una parte nada más, sino que habla de la educación y la espiritualidad ecológica en todo el último capítulo. Algunas líneas pastorales que nos ayudan justamente a pensarnos cómo transmitir esto. Francisco dice, esto no se puede pensar fuera de lo educativo, ¿no? Que nosotros invitemos a otros a apostar por un nuevo estilo de vida, a un cambio de hábito, un cambio de mentalidad, implica una educación. Durante mucho tiempo la educación ambiental, reflexionaba Francisco en el documento, se había limitado a cuestiones técnicas, a cuestiones meramente científicas, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando, se observan estos cambios, el cambio climático, la concentración de dióxido de carbono, la capa de ozono, y lo único que se educaba era en datos. Pero nosotros tenemos un desafío más, que es educar en hábitos, en un estilo de vida distinto. Entonces yo acá tomaba de todos los puntos que hablan sobre esto, que de nuevo, todo un capítulo acerca de qué hacer educativamente y cómo transmitir esto desde nuestros espacios de formación, que pueden ser muy variados, no solamente es en el aula, sino también puede ser en un oratorio,
puede ser entre nosotros diferentes profesores, inclusive desde los equipos directivos, todo lo que podemos hacer para poder reflexionar con respecto a esto. Tenemos que invitarnos a pensar una espiritualidad ecológica que se traduzca en actitudes y acciones concretas, que desde un comienzo invitemos a reflexionar y a pensarnos desde la cultura del cuidado del otro, desde la cultura del cuidado de lo que tenemos, desde la cultura del cuidado de aquello que ni siquiera llego a ver yo, pero que sé que puede estar dañando a otro. Todo esto se piensa siempre en comunidad, dice Francisco. No hay manera de que los esfuerzos que podamos hacer por el cuidado del medio ambiente se puedan solamente sostener con la decisión individual de cada uno, ¿no? Entonces, que nosotros podamos educar en la comunión con el otro, y desde ese lugar el respeto por el otro, y desde ese lugar la responsabilidad que tenemos por el otro y la responsabilidad con lo creado, nos invita a ser mucho más sensibles. Y creo que también la sensibilidad es algo que nos transmiten los jóvenes hoy en día. La sensibilidad por estas cuestiones empieza a aparecer en generaciones más jóvenes. Capaz que escuchamos a algunas personas más grandes que no entienden muy bien desde dónde viene, o nosotros mismos en algún momento dijimos, bueno, no sé por qué la gente se preocupa por estas cosas, y hasta todo este tiempo veníamos haciendo siempre lo mismo, ¿por qué de repente esto es un problema? ¿No? Y por último, Francisco hace mucho hincapié, justamente desde el ejemplo de San Francisco de Asís, en la gratitud del don de Dios de la creación y en la gratuidad. Que nosotros podamos, en un campamento, frenarnos e invitar a los pibes y pibas que estamos acompañando a dar gracias por el lugar que tenemos, por la creación que nos rodea, por los árboles, por las plantas, por los animales, es un gesto que también habla de una espiritualidad ecológica diferente, de una espiritualidad diferente. Si nosotros aprendemos o invitamos a reconocer a Dios en lo creado, ya estamos cambiando la forma que tenemos de vincularnos con eso. Entonces, la invitación que Francisco hace a lo largo de todo este documento, obviamente que dice un montón de cosas más muy importantes y muy lindas, yo me limité a esto nada más, tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, si todo es creado por Dios, ¿por qué no lo vamos a cuidar? ¿Cómo es que vamos a cuidarlo? ¿Cómo vamos a transformar nosotros nuestro corazón o cómo nos vamos a dejar transformar nuestro corazón para invitar a transformar los corazones de otros en el cuidado de la creación, en el cuidado de la casa común, en el cuidado de las personas que habitan esta casa común, que son hermanos nuestros? Y obviamente que después nos queda la tarea a nosotros, porque Francisco dice un montón de cosas, pero en cada caso particular es pensar cómo se traduce esto en nuestros hábitos y enseñanzas. En qué cosas sencillas, pequeñas, nosotros podemos observar estas acciones y actitudes, ¿no? Tenemos un montón para reflexionar y pensar a través de esto, y con el nuevo documento que Francisco saque, más todavía. Pero creo que este puede ser un primer disparador para empezar a pensarnos en cómo traducimos esto. Sin olvidarnos de que lo primero que tenemos que hacer es invitarnos a abrir el corazón, ¿sí? Invitarnos a abrir el corazón en la transformación de esto, en la mirada sobre esto, en el cuestionamiento sobre esto. Muchas gracias por escucharme, pero creo que fui muy rápido por momentos, pero espero que se haya entendido igual. Obviamente que algunos puntos capaz no los fui nombrando, la realidad es que todo el documento está buenísimo para ir leyéndolo, pero en todo caso después la presentación puede estar a disposición o pueden volver a ver la presentación y puedo pasar algunos puntos que pueden servir. En particular capítulo 6, ese es como el mejor capítulo para poder leer y tener en cuenta a la hora de pensar nuestras prácticas pastorales y educativas. Buen día, soy Elena, un poco para retomar, ¿no? Levantar esto que nos contaba Belén, vamos a trabajar ahora en un ratito en grupos, ¿no? Como para recogiendo lo que ella nos resumió de la Laudato Si y un poco también qué es lo que propone el marco normativo legal de nuestro país para trabajar estas cuestiones. Soy Elena Díaz País, trabajo como docente de nivel secundario en el Instituto San Francisco de Sales, acá en Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, y también, digo, como un poco se me junta un poco el ganado, porque también trabajo en la gestión de políticas públicas que hacen a la enseñanza de las ciencias en las escuelas. Entonces, más fuerte.
Bueno, entonces por eso, desde ese lugar, un poco la propuesta que les voy a traer. Bueno, a ver si podemos presentar. Preséntate, Coca, Beatriz, mientras tanto. Bueno, buenos días. Sí, mi nombre es María Beatriz, pero me dicen Coca, me conocen por Coca. Soy de la Misión Salesiana del Oeste, Pampeano. Bueno, estoy integrando aquí la Comisión de Ecología, pero además soy miembro del equipo del Campo Misión, ¿no? De la Inspectoría, y también pertenezco al equipo nacional de Pastoral Aborigen, conocido por ENDEPA, y bueno, estoy trabajando también en estas áreas, ya docente jubilada con más tiempo para el trabajo. Ahora sí vamos a la presentación. Bueno, un poco la propuesta es hacer un resumen porque, bueno, todo lo que hace a la normativa en nuestro país es público, lo pueden acceder desde la página de Argentina Gobar o desde Infolec, así que, bueno, después hay como un montón de tiempo para leer en detalle la normativa y demás, pero la idea es también traerles como un breve resumen de que esta idea, esto del cuidado del ambiente, también la noción de cuidado y la noción de cómo nos vinculamos con el ambiente, está y figura en nuestro marco normativo, ya desde la Constitución Nacional, presentándolo como un derecho. Pasamos a la siguiente. Entonces, partiendo, ¿no?, desde nuestra ley suprema, que es la Constitución Nacional, en la reforma de 1994, en el artículo 41, ya se agregó como un derecho constitucional explícito el acceso a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano en cuanto a sus actividades, emocionalidades, conocimiento, etc. Sin comprometer esta idea, ¿no?, del cuidado del ambiente, sin comprometer a las generaciones futuras, también como un derecho del futuro, digamos, de las próximas generaciones. Y también figura este derecho en todos los tratados y acuerdos internacionales que reconoce la Constitución, es decir, estos acuerdos son también constitucionales. El más cercano y el más reconocido es el Acuerdo de Escazú, para América Latina y el Caribe, que ya en el 2018 se firmó en Costa Rica y que Argentina lo aprueba en el 2020. Entonces, tenemos varios años y décadas ya de reconocimiento de la importancia del ambiente para el desarrollo humano. Pasamos a la siguiente. Bueno, en función de este reconocimiento constitucional, se firmó la Ley General de Ambiente en el año 2002, que plantea, entre muchas cosas, la necesidad de hacer un ordenamiento del territorio en cuanto a lo ambiental, evaluando el impacto ambiental de las actividades humanas, también reconociendo la necesidad de una educación ambiental que promueva el desarrollo sustentable, perdón, y que también tenga como objetivo último el mejoramiento de la vida de la población. Entonces ya no solo es un derecho en sí mismo, sino que también es un derecho que está ligado a la necesidad del desarrollo como país y del desarrollo humano. Y en función de esta Ley General de Ambiente que plantea esta necesidad de la educación ambiental, desde ahí se retoma en la ley de educación también se menciona, nuestra ley de educación, la 26206, que conocemos un montón, la necesidad de una educación ambiental integral, en todos los niveles y en todas las modalidades. Y acá ya se introduce esta noción de la integralidad, que también mencionaba Belén y que se viene trabajando, que no es algo que le corresponde solamente a las materias de, supónganse, biología, sino que es algo que se debe encarar de manera integral cuando lo pensamos en términos de enseñanza y aprendizaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Y entonces, teniendo en cuenta el marco constitucional, la ley de ambiente, la ley de educación, es que se configura la ley de educación ambiental integral, que se firmó en el 2021,
y es la que también le da todo un marco de acción a cómo vamos a trabajar las temáticas ambientales y de cuidado del ambiente en las escuelas, y en todos los niveles, ¿no? Y en todas las modalidades. Entonces, esta ley lo que nos presenta como rasgos básicos de la educación integral, la educación ambiental integral, es, por un lado, la necesidad de estudiar problemas ambientales. Esta noción de no solo la descripción del ambiente, sino tomarlo como problemáticas. Por otra parte, en función de ese estudio, construir un sentido crítico partiendo de la noción del ambiente, o sea, qué entendemos por ambiente y en función de eso cómo nos relacionamos con el ambiente o si somos parte del ambiente, pero desde una mirada crítica. Y sí la posibilidad de abordar de manera transversal e integradora estas problemáticas, no cerrándonos en disciplinas específicas o en niveles educativos específicos, sino de poder pensar acciones que vean estas problemáticas de manera transversales en todos los ámbitos, digamos, que hacen a la persona y que puedan integrarse. Y de esta manera llegar a una perspectiva ética y política en relación al cuidado. Creo que esto es como un gran paso en lo que hace a lo normativo, ya introducir acá esta noción del cuidado y desde una perspectiva, digamos, de tomar postura, reconocer que es una toma de postura ética y política, a este tipo de enseñanza y este tipo de aprendizajes. Vamos a la siguiente, por favor. La ley plantea un concepto, retoma un concepto que es bastante controversial en cuanto, bueno, hoy en día estamos también como país en un contexto político particular, en donde se han puesto en duda algunas de estas nociones. Entonces ya la ley reconoce el impacto que tiene la actividad humana en el ambiente. No es solamente que esta idea naif de que tomamos los recursos, producimos y le devolvemos o no al ambiente determinados elementos, sino que ya se reconoce el gran impacto que tiene la actividad humana en el espacio geográfico, en el territorio que habitamos, y hasta tal punto de pensar al ser humano como fuerza geológica. Entonces, ya al pensar hasta incluso una era geológica en donde el ser humano es la fuerza principal que modifica el ambiente, es un llamado de atención importante para tomar conciencia y responsabilidad frente a lo que hacemos en nuestro ambiente, en nuestros territorios. Pasamos a la siguiente. Bueno, la ley, esto simplemente es como un breve resumen, después van a poder acceder a la ley, leerlo en detenimiento, pero en su estructura no es una ley muy extensa, pero ya en su estructura plantea elementos primordiales para pensar la enseñanza integral de las problemáticas ambientales. Entonces, no solo se plantea, bueno, que se entiende por ambiente, definiendo estos conceptos como ambiente, como antropoceno y demás, sino que, y retomando esta idea del acceso al ambiente sano como un derecho, se plantean los principios por los cuales se debe guiar la enseñanza integral de las problemáticas ambientales. Se proponen determinados lineamientos o estrategias para abordarlas en los distintos niveles y modalidades. Incluso se piensan determinados órganos que puedan articular esta enseñanza y este aprendizaje. Y se establece algo que también es central, que es el acceso a la información respecto de las cuestiones ambientales. Entonces, donde se plantea que la ciudadanía tiene obligaciones y responsabilidades frente al ambiente y tiene el derecho a conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace dentro del país, cuáles son las políticas respecto del tratamiento de los territorios. Y también hay, bueno, toda una propuesta de contenidos curriculares e incluso se establece temas presupuestales de acuerdo para facilitar la implementación. La siguiente, por favor. Bien, y entonces ahora nos vamos a quedar en los principios, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar ahora en grupos,
van a ver que dentro de todos los principios que se mencionan para la enseñanza integral del ambiente, hay muchas cosas de las que mencionó Belén. Me parece que esto es interesante porque reúne, ¿no? Nos lleva a pensar de manera integral cómo trabajar algunas problemáticas ambientales. No todas tienen que estar muy arraigadas en territorios, en las necesidades también que suceden en nuestros espacios de enseñanza y de aprendizaje, y vemos esta idea de un abordaje interpretativo, el respeto por la biodiversidad, estas ideas de equidad y igualdad que son también importantes para pensar cómo nos acercamos a las problemáticas ambientales, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado, o sea, entender que el ambiente también se integra con la noción cultural y que entonces forman parte de nuestros patrimonios que debemos preservar, cuidar, valorar, la educación en valores, el pensamiento crítico, no sé si queda una más. Entonces, ahora la propuesta, que les va a contar Coca, ¿estás por ahí? A ver cómo vamos a Bien. trabajar. Sí, bueno, gracias Elena. Entonces, bueno, habiendo escuchado a Elena y a Belén, ¿no? Somos conscientes que la educación ambiental integral nos atraviesa a todos, ¿no? Y como educadores no podemos hacer oídos sordos. Pero sabemos también que en muchas obras, en muchas casas, ya se está dando enfoque en la educación y se está trabajando, ¿no? Con esta educación ambiental integral. Entonces, bueno, lo que queremos hacer ahora es, en trabajo en grupos, ¿no? Nos vamos a ir a distintas salas, y queremos conocer y compartir esas buenas prácticas ecológicas que se están llevando a cabo en sus casas, ¿no? Entonces, la consigna, como ustedes leen ahí, sería dialogar, ¿no? Acerca e identificar las prácticas que están sosteniendo en cada institución educativa y encuadrarlas en alguno de los principios de la educación ambiental integral. Después los vamos de nuevo a compartir. Y en caso de no tener prácticas implementadas, pensar cómo lo harían, ¿no? En sus casas. Para esta actividad de compartir, de socializar, de dialogar, van a tener 25 minutos, ¿no? Y los últimos 5 minutos, que en total van a tener 30, van a poder compartir, ¿no? Primero acordar, ¿no es cierto?, de elegir y reflejar, compartir en un Padlet uno de esos principios elegidos y la práctica que se condice con el principio elegido. Sabemos que el tiempo no es suficiente, pero vamos a hacer lo posible por aprovecharlo bien, ¿no? Porque es muy rico compartir, socializar, contar y conocernos. Y estamos volviendo, vamos a compartir el Padlet para que podamos ir haciendo una lectura, es decir, volver al grupo grande y poder leernos lo que fuimos reflexionando en cada uno de los pequeños grupos. Hago una consulta, estaba en mi grupo terminando de escribir en el Padlet y me sacó de ahí, no lo alcancé a enviar. ¿Querés enviarlo por acá y yo te lo agrego yo al Padlet? Disculpen, pero no me aparece lo que estaba escribiendo en el Padlet. Lo estabas escribiendo en el chat, capaz, ¿no? No te sé decir porque ahora se me fue. Ok. Y nosotros también nos abdujeron a la sala general. El tiempo Es así. tirano. Esto es así. Estás nominado, diríamos. Bueno. Teletransportación, dice Claudia. Bueno, realmente. Bueno, agradecemos a la participación de todos. Seguramente en los grupos han podido conversar, aunque ya dije el tiempo fue bastante escaso, pero seguramente se han compartido cada cosa que se está haciendo en cada obra. A ver, sea pequeño o sea grande,
O sea, un proyecto más abarcativo, pero seguramente algo se está haciendo. Y la fortaleza que, para seguir andando, la fuerza nos la damos unos a otros. Si vemos acá, a ver cómo quedó los aportes que fueron haciendo. ¿Cómo puedo hacer para leer? ¿Querés que vaya? Yo lo tengo abierto acá más grande porque el tiempo es tirano y la edad también. Sí, dale la vista también. Nico, hay gente en las salas, me parece todavía, ¿puede ser? Tenés que cerrar las salas porque hay gente que está en las salas todavía. A ver, ahí yo me encargo, ver. vayan leyendo que yo me ocupo. Bueno, en el CEMOI de Junín nos publicaron que están lanzando o están por lanzar un pequeño proyecto que integra, si me escuchan bien, el conocimiento, la concientización de los alumnos y los docentes mediante charlas con material pedagógico, invitando a ONGs de la localidad que se encargan de reciclar, reutilizar, luego una práctica de limpieza del río, separación de residuos, una visita a la planta de RCU de la localidad. Después también plantean educación ambiental en la escuela a partir de separación y trato de residuos, integrar a todos aceptando la diversidad, que todos los lugares de la casa son para todos, el ejercicio del cuidado del derecho a un ambiente sano. Los chicos reclaman a los actores públicos que hagan efectivas las acciones de cuidado, riesgo de contaminación de agua, conciencia en los espacios educativos, el desecho de los elementos electrónicos. Después, ¿qué más? Voy leyendo así un poco de todo. Las prácticas identificadas en el grupo 5 comentaban que las prácticas identificadas fueron separación de residuos, reducción de uso de materiales descartables, compostaje, huerta, plantación de frutales, recuperación forestal árida, reducción de material impreso, composteras en los barrios, talleres y proyectos socioambientales. Reconocieron como principios la equidad, el cuidado del patrimonio cultural y natural, la participación y formación ciudadana, la educación en valores y la problemática de procesos sociohistóricos. En el ¿Y querés leer el grupo 4? ¿Sí? ¿Querés que lea el Dale. grupo 4? Sí, dale. Educación ambiental en la escuela, separación y trato de residuos, integrar a todos aceptando la diversidad, que todos los lugares de la casa son para todos, ejercicio del cuidado del derecho a un ambiente sano. Los chicos reclaman a los actores públicos que hagan efectivo las acciones de cuidado. Hay riesgo de contaminación del agua, conciencia en los espacios educativos, el desecho de los elementos electrónicos. Desde los salesianos hacemos, pero con el deseo de que se refleje en lo público. No solo tiene que tocar las esferas de abajo, sino quienes tienen en sus manos las decisiones. Caminar el barrio para ver las dificultades que se desprenden de la contaminación. Bien. Y después tenemos en la sala 9, también como principios, perdón, reconocieron el abordaje interpretativo y holístico, el respeto y el valor de la biodiversidad, el principio de la equidad, cuidado del patrimonio, las problemáticas socioambientales, educación en valores, pensamiento crítico e innovador, ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano, la economía circular. Y después, esperen que están apareciendo como superpuestos, en la sala 10, la participación y formación ciudadana, el pensamiento crítico e innovador, principalmente poner el énfasis en la educación para la clasificación de residuos, poder ampliar esa práctica en los hogares, ¿no? Como ir un poco más a la comunidad. Y en la sala, en las otras salas que tenemos también, a ver, murales con tapitas que los llevan a la comunidad con el nombre de Pila, que recolecta pilas, la señora Botella que recolecta tapitas, trabajo con científicos, hay grandes los científicos. ¿Qué más? La ceremonia del agua, consideran en general la falta de lo transversal. Interesante. Mirar el mar, proyecto por un mar patagónico, sano y limpio y silencioso. Y voy al último que nos queda acá, que quedó acá abajo, el grupo 8 y 7, ¿sí? La educación en valores, también residuos, clasificación, proyectos sustentables en vínculo con empresas, restauración de espacios verdes de la casa, sensibilización de problemáticas de la provincia,
marcos teóricos de la iglesia, juguetes con materiales reciclados y vínculo con organizaciones locales, transversalidad de viajes de estudio. Y en el grupo 7, las prácticas identificadas fueron el trabajo en las escuelas de concientización sobre el cuidado del ambiente, llevando experiencias de separación de residuos, ya sea para reutilizar los mismos o para reciclarlos en las plantas correspondientes. Creo que un poco le hemos leído todo. Y ahí en el grupo 7, los principios serían educación en valores, cuidado en el patrimonio natural y cultural, pensamiento crítico e innovador, ¿no? Esos serían los principios. Bien. Bueno, en Sí. resumen, digo, o sea, me parece que lo interesante, ya para cerrar, es que ya estamos haciendo cosas, ¿no? A veces esta idea de que, uy, todo lo que no hacemos nada, o lo que hacemos está mal, o no sirve, sino que simplemente ya venimos con esta preocupación desde nuestras casas y algo se está haciendo, o por lo menos está la intención de hacer, ¿no? Y eso creo que en las palabras que habían surgido en la nube al principio, ¿no? Esto de la esperanza, el compromiso y demás, eso es como algo para rescatar lo que ya estamos haciendo. Y con esta propuesta también de pensarlo desde el marco legal, entender que esto que estamos haciendo siempre lo podemos mejorar y ampliar con una mirada que sea integral, que lleve al compromiso con una mirada crítica también, y teniendo en cuenta que todas estas acciones son posturas ético-políticas. Así que bueno, un poco esa fue la propuesta. ¿Cuánto se puede hacer desde la educación? Así que estamos llamados a eso. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que aquí en este, digamos, en el transcurso de esta conversación virtual, hemos ido conociendo algunos rostros, ¿no? Que son miembros de la comisión, entonces, de Ecología Integral de nuestra inspectoría. Así que gracias, Elena, gracias, Coca, que aparece como María Beatriz, gracias, Nico y Agustín, que también son parte de la comisión, gracias, Belén, y también forma parte de la comisión, pero le vamos a pedir a ver, que nos salude Horacio Pesuti de Bahía Blanca, La Piedad. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Agradecerles a los compañeros y compañeras de la comisión, excelente el conversatorio. Creo que la esperanza que apareció como centro en ese Padlet a todos nos pone contentos porque frente a imágenes de dolor o de desidia o de abandono, lo que nos sale es la esperanza, este compromiso ético, político, socioeconómico que tenemos como salesianos en la educación. Creo que nos sepamos transformadores de la realidad en un momento muy complejo del país y del mundo, pero donde nosotros somos salesianos, así que no nos quejamos de nuestro tiempo, sino que buscamos transformarlo con otros y con otras. Gracias, Horacio. Entonces le vamos a pedir a Nico que en el marco de esta reflexión que venimos llevando y con este equipo, que es la Comisión de Ecología Integral, también podamos ver como inspectoría hacia dónde vamos. Como bien les dijeron, yo soy Nicolás Mirabet, soy el delegado inspectorial de comunicación, mi origen está en la Casa Salesiana de Bernal, mi origen con los salesianos, pero bueno, hoy circunstancialmente tengo un rol inspectorial y formo parte de la comisión, ¿sí? Y como bien les decía Gabriela, yo voy a ser muy breve, pero ¿qué es lo importante de todo esto que le planteamos esta mañana, ¿sí? Bueno, independientemente de ver de dónde venimos y que ya lo dijimos, ¿sí? Lo importante es saber que como inspectoría, la Comisión de Ecología Integral actualmente tiene un marco de referencia, ¿sí? Un marco de referencia que en septiembre fue revisado y aprobado por el Consejo Inspectorial, ¿sí? Y en ese marco de referencia, nosotros nos planteamos, primero, de dónde estamos, ¿sí? Y como bien les mencionó Gabriela y le mostró al principio de este conversatorio, ¿sí? Nosotros empezamos en mayo del año de 2022, ¿sí? El año pasado, y nos propusimos saber en qué andaban las casas. Por eso hicimos un relevamiento donde han respondido 36 casas y las respuestas mayoritarias fueron estas tres, ¿sí? Que las casas abordan el cuidado de la casa común en los niveles educativos, en particular con los contenidos curriculares, ¿sí? Estas casas que respondieron también dijeron de que
separan residuos, compostan o tienen huertas. Pero hay algo importante que casi todas las casas salesianas respondieron, que perciben un crecimiento de la sensibilidad y el compromiso por el cuidado del medio ambiente en los niños, en las niñas, en los adolescentes y en los jóvenes. Y esto es algo que a lo largo de la mañana lo fuimos resaltando cada uno de nosotros, ¿no? Pero justamente este marco de referencia que nosotros proponemos como comisión inspectorial de ecología integral, nos proponemos algunos horizontes, ¿sí? Y acá yo les resalto 3 horizontes que quizás son los más importantes, ¿sí? Por un lado, el de formular un plan estratégico ambiental inspectorial que promueva la cultura del cuidado y del disfrute de la casa común, ¿sí? Obviamente, pensando desde esta lógica de la conversión pastoral, esto que Belén decía antes, ¿no? Cómo proponer distintas acciones que de alguna manera sean parte de un marco más grande, de un marco pastoral, de una propuesta educativa, ¿sí? El segundo horizonte es acompañar la resignificación de la revisión y la construcción de los proyectos pastorales salesianos locales de cada una de las casas, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente esta dimensión del cuidado de la casa común sea un elemento transversal de la vida de una casa salesiana, ¿sí? Que no sea un proyecto, que sea parte de la identidad de la vida de una casa salesiana, ¿sí? Y el tercer horizonte es el de promover la ética de la alteridad. Es decir, inspirados también en los acuerdos a los que llegó el 4º capítulo inspectorial que se realizó en octubre del año pasado, ¿sí? Esto de entender que el cambio de el cuidado de la ecología y el cuidado del medio ambiente tienen que ver con nuestros cambios de hábitos. Y nuestros cambios de hábitos tienen que ver también no solamente con cuidarnos nosotros, sino con también cuidar y entender que los otros también tienen una vida y es necesario que este camino lo vayamos haciendo juntos. No solamente con acciones concretas, personales, sino también entendiendo al otro como parte de esta casa común. No me quiero extender más, simplemente mostrarles brevemente que varias de las cosas que estuvimos hablando esta mañana las pueden encontrar en, déjenme que se los comparto, en el sitio web inspectorial www.donboscosur.org.ar. Aquí lo pueden ver, ¿sí? En organización dentro del menú, ustedes entran en organización y dentro de Pastoral Juvenil, abajo de todo está la comisión integral, la comisión de ecología integral, ¿sí? Dentro van a poder encontrar distintos materiales, tienen el equipo, que somos hoy los que estamos aquí presentando este conversatorio. Aquí pueden descargar el marco de referencia, ¿sí? Y lógicamente pueden ver el mapa ecológico de la inspectoría que elaboramos a partir de este relevamiento y que al principio de este conversatorio les presentó Gabriela. Y después tenemos, lógicamente, todo esto está linkeado al proyecto inspectorial de Casa Común, donde pueden ver algunos de las temáticas que se abordaron en este tiempo, desde que la inspectoría está comprometida con el cuidado de la Casa Común. Los invito a que visiten el sitio, les recuerdo www.donboscosur.org.ar y bueno, y desde allí también estar en contacto con la comisión y con cada uno de nosotros de los roles inspectoriales y en las casas salesianas que tenemos. Un gusto, muchas gracias. Gracias, Nico, y a cada uno, cada una de la comisión que nos ha acompañado en este espacio. Pensábamos, mientras estábamos desarrollando este espacio virtual, en cuáles son los subrayados que queremos dejar. Ustedes saben que como escuelas de nuestra inspectoría venimos avanzando en una reflexión educativo-pastoral que nos permita resignificar, potenciar cada vez más nuestras propuestas.
Y al abordar la dimensión de la ecología integral, repasábamos recién que tenemos muchas razones para revisar y revisitar esta dimensión. Tenemos razones de fe, es decir, como personas de fe que entendemos nuestra relación con Dios, con la creación y con nuestros hermanos. Tenemos razones evangélicas, porque el horizonte último de nuestros proyectos educativos es la construcción del reino. Y entendemos que en esta clave podemos avanzar también en estas propuestas. Tenemos razones pedagógicas, se nos hablaba recién de una, digamos, mirada de la alteridad, y nosotros también podríamos referenciarlo en la identidad de nuestros proyectos educativos salesianos. Y bueno, y tenemos razones ético-políticas, recién también Horacio lo traía fuertemente, no solo porque hay un marco normativo que nos está ayudando, digamos, empujando, y hay contenidos desde la educación ambiental que nos ayudan, también nos orientan, digamos, en estas concreciones, sino porque el compromiso socioambiental es un compromiso con la vida, con la vida presente y la vida futura. Entonces, con todas estas razones, tal vez hoy podamos mirar las prácticas que ya desarrollamos en nuestras escuelas, es decir, en el trabajo de los talleres, pensando en la escuela técnica, pensando en la formación profesional, pensando en otros talleres que nosotros animamos en las escuelas. ¿Cómo podemos volver a mirar nuestros talleres desde el cuidado de los recursos? Porque cuidar los recursos es cuidar a nuestros hermanos. Desde las experiencias de servicio, ¿cómo podemos volver a mirar esas experiencias desde esta clave de compromiso que hoy se nos planteó? Desde el trabajo que hacemos con la convivencia escolar, el trabajo con los vínculos, el desarrollo de las capacidades o las habilidades sociales, ¿cómo podemos volver a mirar esas propuestas que ya estamos llevando adelante en nuestras casas desde esta dimensión de la ecología integral? Y por supuesto, y principalmente porque somos escuela, ¿cómo podemos nosotros seguir construyendo un currículum cada vez más integrado? Es decir, que no solamente intente superar la fragmentación del conocimiento, sino que vaya a superar la fragmentación que nos propone todo el mundo en el que vivimos, hacia lo integrado en cuanto a que todas las áreas de conocimiento pueden dialogar con esta perspectiva que se nos propuso, y porque parte del desafío es que, digamos, curricularizar cada vez más esta dimensión. Nosotros ya lo hemos conversado, bueno, acá nos está acompañando Manolo, que en las diferentes regiones también desarrolló el taller de pastoral escolar. Entendemos que no podemos decir que en la escuela trabajamos la ecología integral si no está en el currículum. Y esto implica gestar proyectos, implica involucrar a los espacios curriculares, a los equipos docentes, implica revisar el currículum oculto, porque hay un montón de hábitos y de prácticas que están en el cotidiano de nuestras escuelas. Entonces, por estas razones y porque ya en lo que estamos haciendo hay una presencia de esta dimensión, es que nos sentimos invitados y animados, y que este encuentro comunitario también nos pone más las pilas para seguir trabajándolo. Recién hablábamos aquí con Elena, porque estamos compartiendo el espacio físico, de la importancia de sistematizar las prácticas. Es decir, hoy se han enunciado prácticas, Coca y Elena nos ayudaron leyéndolas en el Padlet, pero necesitamos sistematizarlas, y necesitamos cuidar que estas líneas de trabajo y de acción que caminan hacia la ecología integral no nos queden separadas de las propuestas de enseñanza. Ya lo dijimos, pero podemos volver a repetir que este no es un contenido de las ciencias naturales, ni de la construcción de la ciudadanía. Este es un contenido de la escuela salesiana que queremos ser en clave, digamos, evangélica,
en nuestra Inspectoría Superior Namuncurá. Entonces, proponemos en la conversación animándonos, ¿no? Y a los proyectos que ya tenemos, seguir, como decíamos antes, potenciándolos, y las prácticas que tenemos naturalizadas, revisarlas desde esta mirada, ¿sí? Entonces, bueno, esta invitación que les hacemos con la comisión nos puede encontrar en otro momento, tal vez compartiendo muchas más buenas prácticas. Estos subrayados, alguien de la comisión que quiera hacer, o Manolo que quiera hacer algún otro subrayado, y vamos cerrando. Muy agradecidos porque nos hayan acompañado en la reflexión que propusimos. Me parece, yo por último quiero destacar como esto de la comunidad también, la propuesta de poder compartir las prácticas, no va por el lado de ver quién hace más o qué es mejor, no hay una práctica que sea mejor que otra para trabajar de esta manera estas problemáticas, sino que creo que en el diálogo, que es un poco la propuesta del encuentro de hoy, fue dialogando para saber y conocer lo que se hace en otras casas, los intereses, las intencionalidades, se puede construir mejor, mejor de manera integral. Aprendemos mucho del diálogo y esa fue un poco la propuesta también, de trabajar en comunidad. Muchas gracias, Bueno, ¿eh? muchas Tengan gracias. buena Muchas jornada. gracias, comisión. Muchas Muchas gracias, gracias, suerte. casas. Muchísimas gracias a todos. Bueno.